Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:38. Hola, ¿qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juanma, a la distancia? Te extraño acá sentado en el estudio. Pero ya echa el agua. Cosas que pasan. Sí, pues. Oiga, ¿de qué vamos a hablar hoy día? A ver, ha sido una semana nuevamente compleja en esta instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ya a esta altura ya yo no hablaría de instalación porque ha pasado un torbellino de noticias y cosas durante estos primeros días que ya nos hacen pensar en la forma en que el gobierno está tratando de gobernar. Y eso, de alguna manera, Juanma, lo llevo a una frase que dio Lautaro Carmona el día domingo, que ha hecho sentido durante la semana a otros sectores políticos que básicamente él plantea de que se sorprenden de la actitud que ha tomado el gobierno y las decisiones que ha tomado el gobierno cuando ellos funcionan desde la ideología, y era lo que iba a pasar. Era lo que iba a pasar, pero un gobierno que tuvo un 60% de respaldo en las urnas y que, si bien la aprobación ha ido bajando constantemente en las últimas mediciones, mantiene una alta adhesión todavía por parte de la ciudadanía. Por supuesto que el tema de los combustibles ha sido la gran piedra en el zapato para poder avanzar y mantener esta aprobación. Pero quería llevar un poquito más la conversación a la semana de los ministros, porque han pasado distintas cosas que van a complicar los ministros. De hecho, la Tercera traía una nota ayer bien interesante, que 23 de los 24 ministros del gabinete van a asistir al Congreso la próxima semana a distintas comisiones o a la sala a, de alguna manera, rendir lo que ha pasado en estos primeros días y proyectar algunos temas, como a la vocera de gobierno, que va a salir de esta vorágine comunicacional que le ha traído varias críticas, y está invitada a la Comisión de Cultura para referirse a lo que va a ocurrir con Televisión Nacional, que no es menor, con un Patricio Dusayán que ya asumió la dirección de TVN con el incierto futuro de lo que va a ocurrir. Se va a desviar la atención, o no, más bien, se va a sumar a la atención mediática un tema que por ahora el gobierno no ha manifestado y que fue tema de la campaña presidencial. Pero así como Mara Cedini, Juanma, esta semana ha tenido distintas complejidades en términos mediáticos y de forma en cómo los ministros están enfrentando las polémicas. Quizás el más certero en los últimos días, pese a recibir muchos cuestionamientos, y uno puede estar de acuerdo o no con cómo lo hace y qué es lo que transmite de fondo, es por supuesto Jorge Quirós, el ministro de Hacienda. El otro día, conversando con una alta figura del actual oficialismo, me decía que hay que ponerle ojo a su rol, porque hoy día está siendo el ministro más escuchado por el presidente de la República, José Antonio Kast, y el que está arriba de todos los temas, no necesariamente bajando la información aparte del comité político, sino que resolviendo en el segundo piso del Palacio de Gobierno las definiciones que se han tomado en los últimos días, con un poder de un Jorge Quirós que también es uno de los más cuestionados, porque es quien tuvo que poner la cara o enfrentar la situación de la rebaja, o sea, del alza en el precio de los combustibles debido a la situación internacional, con medidas que al menos han sido impopulares. Pasemos ahí a lo que ocurrió esta semana con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, que ante la solicitud de esta renuncia no voluntaria de Priscila Carrasco, directora de Cernamec, decidió no enfrentar a la prensa y contestar una entrevista en el diario La Segunda, más bien en forma de cuestionario. Y eso también trajo como consecuencia que la expertise comunicacional de ella y de otros ministros es una de las claves que hoy día ha generado una cantidad de conflictos a la moneda que se evidencian con la falta de experiencia política y mediática de muchos ministros. Ayer, no sé, Juanma, si te sorprendió que en la declaración que hace el gobierno sobre la situación de Galvarino Apablaza, que no fue encontrado por la policía argentina cuando llegaron a su domicilio, pese a ya estar hecha la resolución del juzgado para poder allanar su casa y con una orden de detención que se derivaba en la extradición, quien sale a hacer la vocería es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, no el canciller o el ministro de Justicia, que directamente están involucrados en esta situación. Porque Claudio Alvarado también ha tomado un rol más mediático, conociéndolo y repartiéndolo hace muchos años. No es precisamente Alvarado una de las figuras que más exposición pública tiene en su historia política, es más bien un trabajador político en las sombras más que puesto delante de las cámaras. De ahí pasamos a
Mara Cedini, que nuevamente ha sido cuestionada. Yo ahí difiero con la forma en que de alguna manera ciertos medios de comunicación han enfrentado estos días complejos que ha tenido, que más bien hasta en algunos momentos, creo, Juanma, con errores de por medio, por supuesto, la tiene como objetivo pensando en que pueda ser una de las ministras que por baja evaluación o por baja análisis de parte del propio oficialismo esté temblando en su cartera. Eso yo creo que no va a pasar, y el presidente Kast le ha hecho señales de respaldo en los últimos días, felicitándola por su rol en una instancia y ayer celebrándole el cumpleaños, cantándole cumpleaños feliz. Aprovechamos de ahí de saludarla por su cumpleaños. Y que eso de alguna manera pone sobre la mesa qué piso político adentro del gabinete tiene. Pero, sin duda, Juanma, ha sido un tema su forma de comunicar, ¿no? Sí, y probablemente, ayer lo decíamos, ¿no? Un tanto ausente, dado lo vertiginoso del gobierno en tantas materias, ¿no? Uno hubiese imaginado que ella estar mucho más como activa, pero además, de las pocas intervenciones, comete ayer un error cuando habla del condenado Galvarino Apablaza, y Galvarino Apablaza no está condenado por el crimen de Jaime Guzmán. Lo que se requiere es que venga a enfrentar a la justicia precisamente por ese crimen, ¿no? En un tema que uno dice, ya, pero es un error menor. No, no es un error menor. O sea, tampoco se cae el país, digamos, pero en el fondo es un error comunicacional cuando en el fondo estamos requiriendo traer a una persona, pero no la estamos requiriendo porque esté condenada, ¿no? Pero digo, más allá de eso, y Rodrigo, hay 3 ministras que quedaron, digamos, en la primera línea de los cuestionamientos en la última semana. Trinidad Steiner, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, y la ministra vocera de alguna manera también, ¿no? Sí, porque tú mencionas a Trinidad Steiner, que va a vivir un momento muy clave respecto a las acusaciones que hay de su intervención en el despido de la tercera a bordo de la PDI, Consuelo Peña, ¿no? Que finalmente el director de la PDI, Eduardo Serna, está citado el día lunes a comisión, también en el Congreso, para referirse a esta situación en particular, porque no lo hemos escuchado. Lo vimos ayer junto a Claudio Alvarado para referirse a lo que estaba ocurriendo con Galvarino Apablaza, pero no ha tenido una palabra respecto a la salida de ella. El presidente de la República le puso el piso político también a Trinidad Steiner, cuando en la entrevista que te tocó estar ahí en Archie, él dice que la decisión la tomó el director de la PDI. Poco espacio le deja a Eduardo Serna para tener una versión distinta, pero los políticos parlamentarios que van a estar en esa comisión, por supuesto que van a ahondar en detalles del despido, y ahí puede haber un conflicto para ella. Me decían también, reporteando el otro día, Juanma, que la intención con Trinidad Steiner, bueno, yo antes de que asumiera también tenía esta información, era transformarla de alguna manera en la cabeza del gabinete en términos mediáticos, comunicacionales y políticos, pensando que hasta ese entonces el gran tema no deja de serlo, digamos, pero combustibles opacó cualquier intención del gobierno de poner en agenda otros temas, que fuera ella la que desde seguridad tomara un rol protagónico, y lo va a hacer, me dicen, luego que se despeje esta situación de la PDI. Pero ahí también me quedan dudas, no sé cómo las has visto tú, que mucho no ha hablado, pero que tampoco su expertise comunicacional está siendo una de las potentes dentro del gabinete, ¿no? Sí, como que me cuesta identificar, salvo Quirós, digamos, quién es hoy día tiene potencia en el gabinete. Salvo, me parece, pero lo conversamos el otro día, no sé si lo conversamos al aire, pero Luis Silva, el subsecretario de Justicia, tiene una capacidad comunicacional bien interesante. Sí, lo vimos acá en entrevista contigo la semana pasada, y fíjate que después de esta entrevista yo recibí un par de comentarios del mundo político y también del ciudadano de a pie, que lo veían con una capacidad de vocerear muy importante, o sea, de tener relato bien marcado, pese a que Pablo Longueira dijo hace algunos días que este gobierno le falta relato, que es una frase ya tradicional de Pablo Longueira en hartos momentos de la historia reciente de nuestro país, pero efectivamente es una de las figuras que ha sido bien evaluada por parte del gobierno en su performance mediática. Ha dado pocas entrevistas, Juanma, yo creo que me puedo equivocar, pero la que te dio a ti es la única. No estoy tan claro la verdad, pero al menos fue una de las pocas. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Y citando acá a la tercera, las últimas semanas que han estado complejas va a traducirse en que, por ejemplo, Trinidad Steiner va a estar en la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Pérez Maquena va a estar en la Comisión de Relaciones Exteriores, María Paz Arzola
también en la Comisión de Educación, pensando que son ministros que todos de alguna manera enfrentan una situación compleja. En el caso de Educación vimos lo que ocurrió con la gratuidad y este primer anuncio que no fue bien bajado y se entendió que se eliminaba por completo, pero finalmente se acotó a ciertos casos, pero ahí hay molestia por parte de la oposición y seguramente son cosas que se le van a encarar a María Paz Arzola en este momento. Y ahí también pasa, Juanma, como un antecedente que no hay que dejar escapar, que la independencia de los ministros de alguna manera trae que no haya respaldo político por los partidos oficialistas. No es coincidencia que algunas de las críticas más duras contra Judith Marín y el gobierno, y contra Mara Cedini y el gobierno, hayan venido del propio Chile Vamos. Así es, pues.